El Señor le dé la paz, somos del Monasterio Montenegro Quindío. Mi nombre es hermana Susana de la Inmaculada. Mi nombre es Laura María de San José. El propósito de este video, además de rescatar la vida y obra de la hermana Inés de la Inmaculada, es contextualizar esta misma vida y obra, rescatando el papel de esta mujer en la Orden de Santa Clara y su influencia en el actual desarrollo de este monasterio y de toda la Iglesia. A continuación les presentamos el contexto en el que nació e ingresó la hermana Inés de la Inmaculada a la Orden. Tunja ha sido un pueblo de espíritu colonial, pero a la vez de dinámica rebeldía criolla y patriótica. Un pueblo verdaderamente síntesis de la historia nacional. El origen del nombre de Tunja viene de Hunza o Tunza, que significa varón prudente. En el siglo XIX la cultura colombiana se gestó a partir de elementos propios de los diferentes grupos poblacionales. Expresiones artísticas como la literatura y la pintura reflejaban fielmente los momentos políticos y sociales por los que Colombia en ese momento atravesaba en su proceso de construcción. En el siglo XX comenzó en Colombia en medio de una de sus mayores guerras civiles, la Guerra de los 1000 días, que duró entre 1899 y 1902. Hasta 1920 Colombia es económicamente uno de los países más atrasados y aislados del continente. En comparación con otros países latinoamericanos, hay poca inversión extranjera, la infraestructura es precaria y las exportaciones son casi inexistentes. La educación en general durante el siglo XIX y principios del siglo XX tuvo un proceso cultural atrasado. Esto debido a la mentalidad tradicional, además de la pobreza económica. En un principio, la educación dada a las mujeres enfatizaba en la formación moral y religiosa y el adiestramiento en labores manuales. Nació en Tunja el día 26 de enero de 1908, fue bautizada el 10 de febrero de 1908, o sea, a los 15 días de su nacimiento. Su nombre de pila era Ana Rosa Bernal, era hija natural, su madre se llamaba Teodosia Bernal. Solo se encuentran los nombres de los abuelos maternos, Juan Bautista Bernal y Rafaela Vargas. La hermana Inés ingresó a la Orden de Santa Clara el 28 de junio de 1929 en el monasterio de Chiquinquirá. Y este monasterio fue fundado el 28 de noviembre de 1928. O sea, a los 7 meses de ser fundado este monasterio, la hermana Inés ingresa. Esto quiere decir que fue una de las primeras vocaciones que llegaron a la fundación. Recibió el hábito el 28 de diciembre con el nombre religioso Inés de la Inmaculada. Su profesión simple el día 29 de diciembre de 1930 y su profesión solemne fue el día 29 de diciembre de 1933. Fue también fundadora del monasterio de Santa Clara en Montenegro Quindío el 21 de enero del 2007. Murió el día 20 de julio de 2007. Duró en la fundación solamente 6 meses. En esta época tenía 99 años y medio. Ahora abordaremos el contexto que describe la fundación del Monasterio de Montenegro Quindío. Y la influencia de vida y la obra de hermana Inesita en el monasterio, en la iglesia también. Es una de las principales ciudades del eje cafetero colombiano, de la llamada región paisa y del paisaje cultural cafetero. Esta población es uno de los principales centros comerciales y turísticos del occidente colombiano. Es influyente en el crecimiento de la industria cafetera, principalmente, y su ubicación estratégica como un punto central entre el centro y el occidente de Colombia. Su característica principal es el turismo, principalmente por el crecimiento del Parque del Café, como centro turístico de reconocimiento nacional. Pertenece religiosamente a la diócesis del Quindío. Igual al resto de Colombia, Montenegro tenía una fuerte tradición ligada a la iglesia cristiana y católica. Por tal motivo, entonces, la diócesis de Armenia sería fundada en 1952 y ese año sería nombrado el primer obispo de Armenia. La ciudad de Armenia fue devastada el 25 de enero de 1999 por un terremoto de magnitud 6,2 que causó graves daños en toda la región. Tras el terremoto ocurrido en enero de 1999, casi la mitad de viviendas y edificios de Armenia quedaron en ruinas, lo cual en un principio generó una gran sensación de soledad en la ciudad durante los primeros meses posteriores a la tragedia.
También en parte, esto se debió a que varios de los habitantes de Armenia migraron a otras partes del país, incluidas algunas familias religiosas radicadas en la ciudad, como las Hermanas Contemplativas de la Visitación. Muchas de las casas y edificios que se derrumbaron eran construcciones antiguas y de bareque, heredadas de la colonización antioqueña, pero gracias no solo a las ayudas del gobierno y de otras entidades no gubernamentales, sino también de los habitantes de la ciudad, Armenia se pudo recuperar de lo que dejó el terremoto pocos años después de ocurrida semejante tragedia. Las actividades comerciales del Quindío tienen sustento principalmente en el comercio, la agricultura, el turismo, la prestación de bienes y servicios, las comunicaciones y en menor proporción la industria y la construcción. La fundación del monasterio de Hermanas Clarisas llegó en el 2007, cuando Armenia se estaba apenas levantando del terremoto. Sin embargo, esta ciudad se llama la Ciudad del Milagro y el turismo del eje cafetero ha hecho que prospere. Esa fundación contemplativa de la Orden de Santa Clara, llegadas oficialmente a Montenegro, Quindío, a petición de Fray Alberto González y Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo, el 21 de enero del 2007, fue erigida canónicamente el 17 de septiembre del mismo año. Y para finalizar, queremos compartir algunos testimonios de las hermanas que compartieron con la hermana Inesita en base a 2 preguntas. ¿Qué es lo que más recuerda de la personalidad y vida de la hermana Inés? ¿Y cuál fue su legado? La hermana Inesita es una hermana de las fundadoras del monasterio de Chiquinquirá y fundadora de este monasterio de Montenegro, Quindío. Hermana Inesita, como todas le decíamos, se destacó por el amor a la Santísima Virgen. La meditación y oración predilecta fue el Santo Rosario. Cantaba hermosos villancicos al Niño Jesús. También la recuerdo por su amor acompañando a Jesús Eucaristía, expuesto todos los días. Meditaba el Santo Vía Crucis. Me aconsejaba procurar en todo momento estar en la presencia de Dios para realizar todo con perfección, todo por Jesús y siempre con María. Digamos, el fervor, la constancia, la sencillez, la espontaneidad de ella, la humildad. Dice que lega para hacer los oficios, pero sin embargo ella se preocupaba mucho de la lectura y le enseñaron a botar mal y ella aprendió. La amabilidad, la cordialidad, la caridad que tenía con las hermanas, lo chistosa que era, lo alegre y muy generosa, activa, contenta, aventaba un río sagrario, la ternura, el servicio que le prestaba a las hermanas, era muy dada, nada se reservaba para ella, todo se lo entregaba. Y no se reservaba absolutamente nada, todo era para la comunidad, y muy chistosa. Hermana Inés de la Inmaculada, la negra, como le decíamos, y como le gustaba, pues que le dijéramos, la negrita, fue una hermana, hablándolo en términos de fraternidad, una mujer espectacular en ese sentido, siempre buscaba darle gusto a la persona, era muy detallista, buscaba qué le gustaba a cada hermana para complacerla, para que la hermana estuviera feliz. Cuando veía a alguna hermana llorando también se acercaba, siempre, así recibiera la actitud que fuera de cada una, siempre le decía, Dios está con usted, ¿qué le pasa? No desconfíe, la que está ausente es usted, no Dios. También fue una mujer muy estudiosa, muy curiosa en cuanto al aprendizaje, y así pues sabía muchísimo. Ella sabía todas las capitales del mundo, sabía también qué producía cada país, era muy estudiosa. También estudiaba muchísimo los lugares franciscanos, gustaba muchísimo de conocer la vida espiritual y física de la orden. Complacía también muchísimo a sus hermanos frailes en el sentido de sus regalos, sus detalles, su oración, sus cartas. Cantaba precioso.
Buen ejemplo que dio toda la vida. Fue determinante en la fundación de este monasterio porque fue la primera que se puso de pie y decir que sí hiciéramos la fundación a pesar de sus 99 años. Algo que influyó mucho en la fundación fue el amor a la Sagrada Escritura. Una anécdota respecto a esto fue que en Chiquinquirá fue la primera que pidió permiso para leer la Sagrada Escritura, porque en ese tiempo era prohibido. Siempre fue muy preocupada por la visita al Santísimo, por cantarle al Santísimo, por estar todo el tiempo a los pies del Señor, estuviese en la capilla como en su oficio, siempre estaba dándole gracias al Señor por todo lo que recibía y por todo lo que le sucedía en su vida. Fue una mujer que vivió todas las etapas de su vida con toda madurez, una mujer que entendió que era la vida femenina. Todas sus etapas, como les digo, ella las fue viviendo con toda la alegría, la felicidad, la madurez. Siempre que llegaba a una etapa nueva en su vida decía, bienvenidos 20 años, bienvenidos 30 años, bienvenidos 40 años y bienvenidos tercera edad, que fue la que también disfrutó con sus hermanas jóvenes. Era muy amante de las hermanas jóvenes, siempre las animaba, le decía a las niñas de Jesús. Acogía a las jóvenes y las echaba adelante. Sí, seguir adelante al Señor. En el mes de julio, día 15 más o menos, empezaron a disminuir las fuerzas de la hermana María Inés de la Inmaculada. Ya tenía 99 años. Y con su experiencia de Dios vivida a través de sus lúcidos 79 años de vida religiosa, con la capacidad espiritual que adquirió en todos estos años, expresó: no tengan miedo, vendrán vientos muy fuertes, pero manténganse firmes, Dios las va a ayudar, y yo seré la primera semillita de este monasterio. Las hermanas sabían que hermana Inesita, como le decían de cariño, o la negra, todavía con más cariño, estaba un poco rara, pero no enferma. El día 18 de julio llamó a la madre y le dijo: yo me muero mañana. Hágame el favor de llamar a Monseñor Fabio para despedirme. También a don Miguel Guevara y el hermano César Santrich. El día 19 llegaron al monasterio en distintas horas del día todas estas personas, a quienes finalmente no se les comunicó la invitación de Inesita. Con Monseñor iba un médico, el padre Ramón Salinas. El médico revisó a la hermana Inés y dijo: necesito una ecografía el día lunes. Hermana Inés sonrió y dijo: dizque el lunes, si yo me muero mañana. Luego del médico siguió la extrema unción por parte de Monseñor y el padre Ramón. Salieron a eso de las 6:30 de la tarde. Después vino la comida y hermana Inés mandó a llamar a la madre para explicarle dónde tenía lo que tenían que poner después de que muriera. Tenía todo listo en un baúl: cera de la Candelaria, un hábito, un cordón, una corona muy usada y un velo. Luego de la explicación dijo: madre, ¿su merced me va a acompañar? A lo cual ella le contestó que sí. Así fue como la comunidad se quedó con ella cantando, rezando y hablando, recordando episodios de la fundación de Chiquinquirá. Más o menos a las 11:30 de la noche pidió que le cantaran Reina de Colombia y fue mirando hermana por hermana. A la vez decía: las quiero mucho. Iba describiendo lo que sentía en su cuerpo. Ya no siento los pies. Dejaba un momento más y expresaba: se me durmieron las piernas. Todo esto lo expresaba con mucha paz. Pasó el tiempo y exclamó: no siento el cuerpo. Por último dijo: se me está durmiendo la lengua. Volvió a mirar a las hermanas y dijo: las quiero mucho. Y murió, 12:20 de la madrugada. Entonces vino la separación para siempre de hermana Inesita, la negra, de cariño, 20 de julio de 2007.